Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Yo sigo por aquí en el taller, no sé si os acordáis en el último vídeo que estábamos viendo muestras de color. Me quedan por descubrir otras 3 bases y en este vídeo os voy a descubrir la base de arcilla. Es muy interesante porque aquí lo que he hecho, yo estoy intentando conseguir una gama de esmaltes económicos. Como algunos sabréis, que me sigáis en los vídeos, estoy viviendo en Noruega desde hace unos 6-7 meses y bueno, pues aquí es muy caro encontrar todos los materiales cerámicos como tal. Entonces mi idea es hacerme una gama de colores a partir de elementos que haya comprado o adquirido más económicos, como es una base transparente para alta temperatura, brillante, y para pacificarla, para matearla o colorearla en función de mis propias necesidades. Entonces estoy haciendo una paleta de color. También he comprado otros materiales como son arcilla, ya a través de realmente fue un destrozo que hice. No, fue un error, fue un fallo, ¿no?, que cometí porque llevé unas piezas de baja temperatura a un horno de alta. En una ocasión metí unas piezas de mayólica en alta, por suerte no llegó a pasar nada, porque las placas estaban bien cubiertas con su alúmina y con su kaolín, tenían una capa bastante gruesa, entonces las piezas se pudieron despegar fácilmente de las placas, no llegaron a pegarse a las resistencias, entonces fue tan fácil como al final llegar con una espátula, levantar la capa de alúmina y kaolín y poder recuperar las placas de cordierita y de carborundum que usábamos para los hornos, ¿no? Entonces, bueno, pero a través de esa experiencia descubrí que, claro, cuando se somete a una temperatura extrema a determinados materiales, los resultados pueden ser muy interesantes. Esa arcilla blanca que estaba preparada para llevarla a 1100 grados, como mucho, había alcanzado una temperatura de 1260 grados y se había mantenido en una meseta de 30 minutos. Con lo cual la arcilla se vino abajo, lo que se consiguió fue una especie de lava que, si os ha pasado alguna vez, la arcilla roja por su exceso de hierro o por su alta composición en hierro tiende a burbujear y realmente eso sí que se queda como una piedra pómez porque empieza a burbujear. Esto no ocurrió con la arcilla blanca, me gustó mucho, el resultado fue muy interesante y he querido hacer unas pruebas con arcilla. Os estoy compartiendo muchos secretos. Pues esto de la arcilla blanca es un puntazo, ¿eh? Porque claro, es muy barata, entre comillas, y la puedes convertir en un esmalte, en un engobe vitrificado, más bien, no llegaría a ser un esmalte, depende de la cantidad de fundencia que le introduzcas, pero se convierte en un engobe vitrificado que da unos resultados muy interesantes. AZC20, AZC20. Vale, esta base es una base de arcilla blanca al 98% con zinc al 2% más color. Así que vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, van a ser el mismo orden que teníamos para la base anterior. Voy a usar hierro, manganeso, cobre, cobalto, níquel y cromo. Bueno, vamos a ir descubriendo la primera. Uy, qué bonito, uy, qué bonito. Este es muy parecido a la mezcla que hice ya con arcilla blanca y arcilla roja, pero tiene unos puntos y unas tonalidades amarillentas, entre amarillo, marrón, es muy bonito, me gusta mucho, como engobe vitrificado. Tiene una forma de saber si todavía el esmalte sigue siendo poroso, es pasarle la lengüita un poco. Si se pega la lengua, es que todavía es poroso y pues exactamente, está funcionando realmente como un engobe vitrificado. La fundencia se la da la elevada temperatura para los componentes de la arcilla, que funden como el cuarzo, pero sí que estoy viendo que funciona muy bonito. Mira, este ya es más oscurito, es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, porque este ya da un rojo pardo y sigue teniendo esas manchitas de color amarillo que me están súper encantando. No sé si la cámara lo enfoca, pero bueno, luego os lo enseñaré. Esta es mucho más potente, esto ya es un rojo casi sangre. Sigue siendo poroso, va a ser poroso todas las pruebas igualmente. Fíjate, yo ya me pensaba que iba a estar súper saturado y pues sí, como hemos visto está saturado, pero no ha llegado ni a metalizar, ni a escurrir, ni nada, o sea que funciona muy bien. De un 16 a un 24% no veo mucha diferencia en el resultado de color. Aquí tenéis las 4, las voy a ir organizando por aquí. Y bueno, lo que voy a hacer es llevar un poquito más al extremo la fundencia de la
de la arcilla y realizar más pruebas con ella porque sí que me gusta cómo queda y es una forma económica de aprovechar ese material. El siguiente color es manganeso. Mira qué bonito, por favor. Me encanta, me encanta. Aquí ha quedado un engobe vitrificado con unas puntitas, con unos micropuntitos que queda súper bonito. La verdad es que en bajas proporciones esta mezcla funciona muy bien. Los resultados que da son bellos, son bellos. Aquí está un poquito más intenso el color, con una proporción más elevada de manganeso. ¡Wow! Ya nos vamos casi a un negro. Es un pardo, pero muy bonito, muy bonito. Lo que sería muy interesante de ver también ahora es a esta mezcla volverla a hacer y aplicarle una capa del esmalte brillante transparente que estamos usando para hacer las muestras. Y seguro que aplicado a una muestra tan saturada ya como esta o como la del hierro nos puede dar unos metalizados que pueden ser muy, muy interesantes. Pues antes no os los he enseñado. Aquí tenéis. Buah, es que es fascinante. Yo me pongo a mezclar, y me vuelvo loco. 0,5 de cobre. Mira qué bonito. Un blanco satinado, pero de puntitos que al final el cobre no llega a fundir, entonces queda un pardo más que... Mira qué bonita esta. Muy bonito ya, en una proporción un poco más elevada del 5%, da un color muy bonito, me encanta. Y ahí ya sí que vira un poquito más al verde. ¡Wow! Este me chifla. Fijaros qué bonito. ¡Wow, wow, wow! Este es muy bonito. Este ya lleva un 4% de cobre. Y esto ya es... ¡Wow! Es muy interesante también porque aquí el cobre casi ha metalizado. Como os digo, no he llevado a cabo la molienda de los materiales porque quería ver los efectos que producen. Al final el color más o menos lo puedes intuir. Pero el efecto, sobre todo dentro de una arcilla donde los átomos de cobre no se mueven tanto por el vidriado cuando está fundido como tal, lo que pueden dar realmente pues son estos tipos de efectos que particularmente me chiflan. Me gusta mucho esta tercera y la cuarta no se aprecia en la cámara, pero tiene un efecto muy, muy, muy interesante. Es que me dan ganas de coger la mitad de esta prueba y darle una pincelada para ver los resultados. Me súper encanta. Con arcilla, ya ves, con arcilla coloreada al final. Ahora tenemos el cobalto. Mira qué bonito. ¡Wow! Este cobalto es precioso. Es precioso. Es que no se aprecia en cámara lo bonito que es, de verdad. Qué lástima. Ahora os los pongo. ¡Wow! ¡Wow! Estos azules de cobalto son súper, súper chulos. ¡Wow! Muy bonitos, muy bonitos. Os lo voy a acercar. Ahí tenéis. Son muy, muy, muy bonitos. Es que prácticamente no se llega a apreciar en la cámara. A ver si con suerte enfocara. Porque los puntitos que da el efecto que tiene entre la pasta, entre el engobe, vaya, es muy bonito, es fascinante. Me encanta. Me encanta esta base de arcilla. Me encanta, me encanta. Porque además es que a mí los brillos no me gustan tanto. Estoy viendo una base y otra y es que eso tiene unos colores tan naturales. Esta es con níquel. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Con níquel no da tanto efecto de punteo. La diferencia entre las gamas de color sobre todo va desde la primera a la última. Estas dos de en medio no se aprecian tanto. Aquí hemos usado una proporción de un 0,5 a un 4% de níquel. Se podría saturar mucho más la muestra todavía, por lo que veo. Y bueno, pues me está súper encantando también. Y el resultado que pueden dar con el esmalte de verdad es que puede ser fascinante. Bueno, vamos con la última, que es la de cromo. Nada, un 0,1 de cromo en la base de arcilla apenas se aprecia. Anda, qué interesante, fíjate. El cromo aquí también está dando unos tonos, no rosa, pero vira un poco al salmón. Fíjate. Fíjate, qué extraño. Como el cromo... Hay muy poca diferencia de color, sobre todo entre la primera y la última, que es un 3%. Y esto debe de ser porque la arcilla tenga algún componente, igual que vira hacia los rosas, con el estaño, aquí vira a un salmón. Es muy bonito. Esta última muestra a un 3% de cromo también me gusta bastante. Y faltaría ver la aplicación del esmalte encima. Bueno, conclusiones de esta base de color. Es muy interesante.
Con este tipo de engobe vitrificado tenéis la posibilidad de cambiar el color de una pasta. Si por ejemplo estáis usando un grés que tenga mucho porcentaje de óxido de hierro y queréis conseguir otros tonos de color, sin necesidad de pigmentar la base o usar un esmalte opaco, pues al final podéis cubrir el color de la base de la arcilla con un engobe vitrificado. Si os gusta el resultado mate, podéis tenerlo como resultado mate, y si no, podéis hacer luego una capa, darle una capa de esmalte transparente, brillante o mate, y a ver qué sale. Si es que el mundo de las pruebas en la cerámica es maravilloso, increíble. Os voy a dar la vuelta a la cámara para enseñaros un poquito más de cerca la base, para que podáis visualizarla mejor. Como podéis ver, ahí arriba están los hierros, y aquí sí que veo que se puede apreciar mejor esas pintitas amarillas que os digo, me chiflan. El manganeso ha quedado muy bonito también, fijaros en la muestra número 4, como ya tiende a llegar a un metalizado. El cobre me súper encanta la muestra 3, y la muestra 4, como veis, también está ligeramente metalizada. Y bueno, puede ser muy chulo aplicando una base no demasiado grande, ¿sabes? Una base livianita de esmalte puede dar resultados muy interesantes también. Los cobaltos son preciosos, pero preciosos. Esa muestra número 2 me chifla porque tiene unas tonalidades amarillentas también, muy bonitas. La base de níquel quizás es la menos interesante porque es bastante plana en comparación con el resto. Y luego la base de cromo me ha sorprendido muy gratamente porque el cromo es Estoy empezando a entender que el cromo es un elemento que tenemos también como un poco infravalorado, ¿no? Porque da unos tonos muy verdes, muy planos habitualmente. Entonces estoy alucinando ahora, estoy súper contento, de verdad os puedo decir, estoy re contento con estas pruebas, me tienen súper encantado y bueno, pues me alegra mucho poderlo compartir con vosotros estos resultados. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, darle un like, por favor. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartir el vídeo también con alguien que penséis que le pueda gustar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!